Hola, buenos días. En el vídeo de hoy vamos a hacer un repaso a la situación de la banca española y para ello, lógicamente, es inevitable que veamos el aspecto que presenta el índice sectorial bancario europeo, que es el gráfico que tienen en imagen. Como ven, hay una zona tremenda de soporte que además se ha venido manteniendo a lo largo del tiempo como zona pivote. Si echamos hacia atrás, comprobarán la contundencia de este nivel, ¿no? En su momento soporte, en su momento resistencia. Bueno, pues esto es algo que ha venido funcionando pues prácticamente desde abril del año pasado. Tuvo una primera ruptura en marzo, tremendo pullback que parecía que volvía a meter al precio dentro de este gran lateral, pero finalmente ha roto nuevamente a la baja y ahora mismo estamos mucho más pendientes, lógicamente, de que nos aguante este soporte que nos dejó aquí a finales del mes de abril, ¿no? Y estamos hablando de la zona de 122.40, cuya pérdida sí anticiparía búsqueda ya de niveles de Fibonacci a lo que fue toda la subida desde 77.10. Estamos hablando de búsqueda de niveles 118.20, 110.40 o en un malísimo contexto la zona de 102, ¿no? Lógicamente esto sería como consecuencia de una corrección ya de largo plazo para el conjunto de los índices a nivel mundial. Luego, aquí tenemos que estar mucho más pendientes de que nos aguante soportes más que de pensar en que esta puede ser una buena oportunidad de entrada. De hecho, tampoco hay divergencias apreciables en el MACD. Como ven, ambas líneas cruzadas a la baja y ambas líneas por debajo de la línea de cero. Es decir, esto hoy por hoy es bajista, y esto es algo que si miramos alguno de los importantes títulos importantes dentro de Europa, vemos como por ejemplo el Deutsche Bank, su zona de referencia hace mucho tiempo que la perdió y su aspecto no puede ser más bajista, y dado que ya se sitúa muy por debajo del 0,618% de Fibonacci a la última subida, es que digamos que su único objetivo es precisamente eso, lo cual, de producirse, augura evidentemente caídas importantes. O el caso de Societe General en el CAC 40, que está tanteando justo esa zona de referencia, ese, ese pedazo de soporte que viene también funcionando, incluso en este caso desde octubre del año 2016. Vamos a hacer un ligero repaso de los españoles, porque la verdad es que este no es el caso de los españoles. Por ejemplo, Banco Sabadell, fíjense que aguanta perfectamente por encima de sus soportes de referencia. El caso de Bankia, que probablemente, bueno, pues es de los que presenta un peor aspecto, pero en definitiva también aguantando su soporte de referencia, que es el que les voy a trazar ahora mismo. Ese es su soporte de referencia y de momento se sitúa bien por encima. Bank Inter, que por supuesto, pues como siempre, es de los que mejor aspecto técnico presenta y que no hace tanto, hace un par de semanas, volvió a visitar sus zonas de máximo histórico, de máximos históricos. Esto quiere decir que podemos confiar en Bank Inter. Yo creo que mientras el contexto general no cambie, no. Y de hecho a corto plazo la secuencia es bajista, ¿no? Es correctiva. Pero por supuesto no creo que pase nada porque se mantenga en cartera para aquellos que ya lo tienen. Quizá el que presenta a corto plazo uno de los peores aspectos es el BBVA, porque BBVA sí perdió hace ya tiempo esa zona de control que era esta precisamente, esa que hemos visto coherente en el índice sectorial bancario europeo con esta zona de 127,70. Para el BBVA esa zona es la de 6,88 y fíjense, estamos en 6,50 y a corto plazo con aspecto también bastante correctivo. Así que uno de los que peor aspecto presenta es el BBVA. CaixaBank, como casi siempre, también de lo mejorcito. Recordemos que sus máximos históricos los tiene en el entorno, y hablo de gráficos que ajusten pagos de dividendos, en el entorno de 4,38 y que estamos en 4,19. ¿Suficiente para tener confianza y comprar? No, a mi entender no. Pero suficiente como para no desconfiar en exceso de un título que hoy por hoy no lo está haciendo en absoluto mal. Y por último, el caso de Santander, que está también muy próximo a esa zona de referencia de la que venimos hablando en todo el vídeo.
que es la zona de 5-10, nivel por debajo del cual es verdad que las cosas se pueden complicar en exceso. Luego, está claro que la falta de subidas, de alzas en la banca, es uno de los factores que están llevando a que el IBEX a corto y medio plazo incluso esté teniendo un comportamiento comparativo mucho peor que sus homónimos europeos, pero digamos que no está teniendo el aspecto correctivo lo suficientemente contundente como para culparlo de lo que está sucediendo en el IBEX. Es decir, sí está suponiendo una rémora a la hora de subir, pero no es desde luego el gran causante de las bajadas, puesto que, como vemos, incluso en Europa y en el propio índice sectorial, las cosas están bastante peor. Así que, por supuesto, no cabe de momento tener ninguna confianza, si acaso en el caso de Santander, porque fíjense, en la zona de soporte en la que ya ahora mismo se encuentra, bueno, pues se puede hacer una prueba, un picoteo comprando con un stop loss no superior al 3%, pero es probablemente de las únicas entradas que se pueden tomar y, como ven, con carácter bastante especulativo, y no porque el título esté alcista, sino por la contundencia del soporte en el que se encuentra. En fin, poco más, espero que haya sido de su interés y, como siempre, feliz negocio.